Acá estamos. Bien. Bien. Estamos acá. Entonces ya vimos las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media. También vimos los cuartiles o percentiles. Y ahora vamos a ver cuáles son las medidas de variación. ¿Sí? Esto es un concepto importante junto con, digamos, las principales estas características de la dispersión, para que lo tengan en cuenta, más que todo para los exámenes finales, ¿sí? Bueno, ¿por qué es tan importante la dispersión? ¿No? Fíjense que acá tenemos tres curvas. La curva A, tenemos la curva B y tenemos la curva C. ¿Sí? Vemos que la curva A para la curva B y a su vez la B es menos dispersa que la curva C. La importancia, ¿sí? Nosotros con la medida de tendencia central podemos evaluar el valor de la media. Acuérdense que dijimos que la media es un parámetro que es muy propenso, o mejor dicho, está muy supeditado a los valores extremos, ¿sí? Entonces, existen otras medidas, como ser estas, las medidas de dispersión, que complementan esos datos que nosotros tenemos con esas medidas de tendencia central. Vamos a ir a la parte de la teoría. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién, la media de estas tres curvas es la misma, pero la curva A tiene una menor separación o dispersión que la curva B y esta que la C. Si medimos solo la media de estas tres distribuciones, estaremos pasando por alto una diferencia importante que existe en estas tres curvas. Y esa diferencia, es lo que les dije recién, es la dispersión. Al igual que sucede con cualquier conjunto de datos, la media, la mediana y la moda solo nos revelan una parte de la información que debemos conocer acerca de las características de estos datos. Para aumentar nuestro entendimiento del patrón de los datos, debemos medir también su dispersión, separación o variabilidad. Estos tres conceptos son sinónimos: dispersión, separación o variabilidad. ¿Por qué es tan importante entender y medir la dispersión de la distribución? La importancia radica en esto. Primero, nos proporcionan una información adicional que nos permite juzgar la confiabilidad de nuestra medida de tendencia central. ¿Sí? Cuando hablamos de esta medida de tendencia central, estamos hablando de vuelta de la mediana, de la moda, Si los datos se encuentran muy dispersos, como estos datos que representan esta curva C, ¿sí? La posición central es menos representativa de los datos, como un todo, ¿sí? Que cuando estos datos se agrupan alrededor de la media, como en la curva A. O sea, básicamente nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una curva cuyos valores son muy dispersos, ese valor ya no es tan representativo de esta medida de tendencia central, ¿sí? En cambio, cuando miramos a la curva A, vemos que tiene una menor dispersión, o sea que los datos están menos separados en esta curva, ¿sí? Segundo, ya que existen problemas característicos para datos muy dispersos, debemos ser capaces de reconocer esa dispersión amplia para poder abordar esos problemas, ¿sí? Supongamos que nosotros estamos con esas medidas de las bolsas de azúcar, supongamos que
tenemos una empaquetadora que empaqueta el azúcar en 50 kilogramos, ¿sí? Y hay un parámetro para definir si la bolsa de azúcar está bien o la bolsa de azúcar está mal. O sea, el parámetro para esos 50 kilos vamos a hacer de más o menos 100 gramos, ¿sí? Si está dentro de esos parámetros, podríamos decir que esos parámetros podríamos definirlo como básicamente están por acá, están cerca de esos 50 kilogramos, están cerca, este sería nuestros 50 kilogramos acá, podríamos decir que están, eso sería, espera, 49.900 y 50, 100. ¿Sí? Supongamos que estos son nuestros parámetros. O sea, la mayoría de las bolsas, excepto muy pocas, no están dentro de estos parámetros. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, ¿sí? Medimos nuestros kilogramos de azúcar y nos encontramos con esta curva C? Fíjense que ya esta medida, acá estamos teniendo un problema. Lo identificamos. Pero, ¿qué problema es? ¿Es problema de la balanza que pesa el azúcar? ¿Es problema del que me empaqueta la bolsa de azúcar? ¿Cuál es el problema de esta variabilidad? ¿Sí? Para eso nos sirve conocer la variabilidad, para detectar el problema que estamos teniendo. Este es un ejemplo que les pongo de las bolsas de azúcar. Para que seamos capaces de reconocer esa dispersión amplia para poder abordar esos problemas. Tercero, quizás se desee comparar las dispersiones de diferentes muestras, para ver cuáles son esas medidas. Si no se desea tener una amplia dispersión de valores con respecto al centro de distribución, o esto presenta riesgos que son inaceptables. Necesitamos poder reconocerla y evitar elegir distribuciones que tengan dispersiones más grandes. Cuando tenemos una muestra que tiene mucha dispersión, hay algo que no está, hay algo que está mal. Entonces tenemos que reconocer cuál es ese problema, por qué existe esa dispersión tan grande, qué hicimos mal, ¿sí? O qué estamos haciendo mal. Por eso es importante poder entender estas medidas de dispersión, porque son indicativos de si existe algún tipo de inconveniente, o por ejemplo cuando estamos analizando esto en la parte económica, algún riesgo en hacer determinado negocio. Cuando vimos nosotros hace un momento de poder calcular esa media, cuando estábamos haciendo los datos, la media ponderada, y estábamos hablando del precio de las acciones, ¿se acuerdan del cierre de la bolsa con las acciones que habíamos adquirido? Bueno, eso quizás también nos pueda llegar a dar una idea, a ver si nos hemos arriesgado, no nos hemos arriesgado bien, o qué hicimos mal, o dónde tenemos que invertir, o qué estamos, o qué es lo que puede, o sea, nos va a dar una idea de cómo reconocer ese mercado, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Con esto vamos a detectar que hay un error, pero no vamos a saber en efecto, digamos, qué hicimos mal, ¿o sí? Esto nos va a dar una idea, ¿sí?, de cómo estamos con esas observaciones que nosotros hemos tomado. Por supuesto que no nos va a decir dónde está el error, ¿sí? Existen otros métodos para poder, digamos, hallar ese error, ¿sí? No existen uno, existen miles de métodos para poder hallar ese error o para poder salvar ese error, ¿sí? Algunos lo vamos a ver un poquitito más adelante, después del primer parcial,
que nos van a dar una idea de cómo poder, digamos, normalizar esto, ¿sí? Pero no es un objetivo de esta cátedra poder analizarlos, ¿sí? Nosotros vamos a, con estas herramientas que les estoy dando, poder detectar, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Es mucho más, ¿sí? Que esto es digamos, esto es el inicio nada más, ¿sí? Esto, a ustedes les va a servir, les va a dar las herramientas necesarias, nada más que eso, ¿sí? No nos alcanzaría un semestre para poder ver todo lo que se tiene que ver, ¿sí? Estos son conceptos básicos. Bueno, el rango ya lo habíamos visto, el rango nos va a indicar cuál es la longitud o cuáles son la medida entre esos valores que yo tengo, ¿sí? El rango se mide calculando el valor mayor menos el valor menor. Hay diferentes tipos de bibliografía, ¿sí? Donde ustedes van a encontrar que es el valor mayor menos el valor menor más 1, o el valor mayor menos el valor menor, ¿sí? Pueden utilizar los dos, ¿sí? Bueno, ¿qué es el rango? Es una medida de variación que se calcula al encontrar la diferencia entre los valores máximos y mínimos de un conjunto de datos. Es muy sensible a los valores extremos, ¿sí? Ignora la distribución de datos. Bueno, por ejemplo, acá estamos buscando el rango, o sea, lo que estamos midiendo es la amplitud de esos datos, básicamente. Por eso buscamos el rango más alto menos el más bajo. Este es un ejemplo donde tenemos acá todas estas observaciones, ¿sí? Podemos decir que hemos tomado que esta muestra representa un turno en no sería un turno, ¿no? Vamos a decir, diariamente lo que recibe una escuela de natación, por ejemplo, las edades de los alumnos que concurren, ¿sí? Entonces vemos que van desde los 6 a los 17 años, entonces queremos medir ese rango de edades. El rango de edades va a ser 17 años, que es la edad más alta, hasta la edad más baja, que son 6, ¿sí? Bueno, el rango intercuartílico, ya lo vimos también la clase pasada, el rango intercuartílico básicamente es la diferencia entre los valores del tercer cuartil o percentil 75 menos el primer cuartil o cuartil 25. Ese es el rango intercuartílico, ¿sí? Percentil 75 o tercer cuartil menos el percentil 25 o primer cuartil. Acuérdense que esta curva está dividida acá, esto representa el 25%, esto el 50% y esto el 75%, ¿sí? Profe, ¿con ¿Vamos hasta ese ahí? llegamos al 99% de los casos, era? No. Lo que usted me está diciendo es el teorema de Chekhov, Ah, listo. que habla Acordaba que uno sobre era. claro, que habla sobre los desvíos, que mide el desvío estándar y nos indica, acuérdense que en un 66% de las observaciones se encontrarían, digamos, Entre el primero y el en un tercero. desvío estándar, en dos desvíos estándar tendríamos el 95% de las mediciones y así en el 99% cuando hacemos tres desvíos estándar, ¿sí? Siempre que hablamos de una curva normal, o sea, una curva que tiene estas características donde la media es 0 y el desvío estándar es igual a 1, ¿sí? Siempre que se dé eso.
Perfecto. Igual eso lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. Bueno, la dispersión, las medidas de desviación promedio. Acá vamos a entrar en uno de los temas que estuvimos viendo, ¿sí? Que hablamos de la variación, el desvío estándar y la varianza. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces acá tenemos la población. Acuérdense que está la varianza de la población y la varianza de la muestra. ¿Sí? La varianza de la población se designa con este sigma. Bueno, con el puntero me deje. Se anuncia con este sigma, donde tiene que la varianza, ¿sí?, es igual a la sumatoria de la diferencia entre las observaciones y la media al cuadrado dividido en el número total de las observaciones. Acuérdense que esto lo vimos al principio de la clase, que habíamos dado unas de las características de la media, ¿se acuerdan? Que la suma de todos estos valores sería igual a 0, ¿se acuerdan? Sí, sí. Lo vimos hace un ratito. Bueno, la varianza de la población. Cada población tiene una varianza, ¿sí? Se denota con sigma al cuadrado, ¿sí? Para calcular la varianza de una población se suman los cuadrados de las distancias entre la media y cada elemento de la población y se divide el número total de observaciones en la población, ¿sí? Cuando elevamos al cuadrado cada una de estas distancias, logramos que todos los números sean positivos. ¿Se acuerdan? Que cuando nosotros hacíamos, y acá les voy a graficar, que cuando nosotros teníamos nuestra curva, y acá teníamos el valor de la media, en este caso de la población, nos acercábamos desde la izquierda y nos acercábamos desde la derecha. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre estos valores de la izquierda nos dan valores negativos porque son más pequeños que la media, ¿sí? Y la diferencia de estos valores sí nos van a dar valores positivos porque son más grandes que la media. Entonces, para poder salvar no vamos a decir este error porque no es un error, pero para poder hacer que esos números sean positivos, es que elevamos al cuadrado las diferencias entre esas observaciones y la media, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo acá esta definición de varianza. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y después, para poder salvar esto que ya elevamos al cuadrado, es que hacemos el desvío estándar y básicamente ese desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es el desvío estándar de la población? La desviación estándar de la población es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza es el promedio de los cuadrados de la distancia de las observaciones a la media, la desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las distancias entre las observaciones y la media. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero no lo es. Mientras que la varianza se expresa con el cuadrado de las unidades utilizadas para medir los datos, la desviación estándar está en las mismas unidades que las que se usaron para medir los datos. O sea, básicamente, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el cuadrado y por qué la raíz? Es para que los números, para que esas diferencias no queden negativas, entonces se eleva al cuadrado y lo que nos interesa a nosotros ese es el desvío, por eso después le sacamos la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Algo así, pero sí. No, algo así no. Ahora vamos a hacer algún ejercicio, no se preocupen. Como un ejercicio puede funcionar mejor. Sí. Ahora vamos a hacer. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo medio grande, pero tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una población de 15 frascos de compuestos producidos en un día,
probamos cada frasco para determinar la pureza del compuesto. Los datos obtenidos podrían ser estos. Estos son los porcentajes de impurezas que se han observado en esas muestras que nosotros hemos tomado, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar los valores de menor a mayor, ¿sí? Estas son las observaciones, ¿sí? Bueno, acá fíjense que están las observaciones una en una, no se los ha agrupado los datos. Por ejemplo, acá en estas dos observaciones que tenemos dos datos, acá otra vez tenemos otros dos datos, ¿sí? Están los datos así, las observaciones distribuidas de este modo, ¿sí? Entonces, yo deseo calcular cuál es el desvío estándar, ¿sí? O sea, cuánto yo me he desviado de del valor, ¿sí? Medio de las impurezas que yo he observado. ¿Cuánto más? ¿Sí? ¿En cuánto más yo tengo esas impurezas? ¿Cuán grande es esa desviación? ¿Sí? Yo tengo acá todas las observaciones, ¿sí? Fíjense que acá, para poder sacar el desvío estándar, lo primero que tengo que hallar es la varianza. ¿Cómo saco la varianza? Lo primero que tengo que hacer es sacar siempre el promedio. El promedio va a ser la suma de todos estos datos dividido en 15, que es la totalidad de las observaciones. Ese valor, que es esto es la media, 2,49. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice la definición o que me dice la fórmula? Que yo tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer es la diferencia de cada una de estas observaciones respecto de la media, ¿sí? Entonces, la diferencia de 0,04 menos la media, que es 0,1666, me va a dar menos 0,126, ¿sí? Hago la diferencia de todos estos valores y después, seguidamente, los tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? Sí, La suma profe, de todos estos, sí. eso es la sumatoria de la desviación, ¿es lo que va a ser cero? Esto No, de acá, esa desviación, claro, la sumatoria de eso sí, es lo que tendría que dar cero. que es una de las propiedades de la media. Perfecto. Que la suma de la diferencia de las observaciones menos la media es igual a 0. ¿Sí? Todo esto debería ser igual a 0. Si lo voy a hacer así, vamos a ir así para poder hacerlo más fácil. Vamos a hacerlo con... no va a ser muy representativo, pero lo vamos a hacer con unos 5 valores. ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, vamos a tener acá cada una de las observaciones. Primero lo vamos a hacer sencillo y después le vamos a ir agregando otros tipos de cálculo, ¿sí? Lo vamos a hacer sencillo. Entonces vamos a tener estos valores. Vamos a poner la edad de los chicos de la piscina. Vamos a tomar una muestra muy chiquitita de 5 valores y le vamos a poner que tienen 5, 7, 11, 12 y 14. ¿Les parece? Bien. Perfecto. Lo primero que tenemos que sacar, yo quiero sacar, a ustedes les piden que ustedes hallen el desvío estándar. ¿Sí? Bien. Entonces,
Para poder hallar el desvío estándar, lo primero que tenemos que hacer es hallar la varianza. La varianza, que acá vamos a poner, como todavía vamos a poner la varianza como si fuera de una población. Ahí está. La varianza de una población no muestra. Estoy sacando para que, digamos, vamos pasito a pasito y después van a ver que la varianza de la muestra es exacta. Es muy parecida, nada más que cambia las designaciones de las variables y este n de acá, que es n-1, ¿se acuerdan? Pero bueno, vamos a ir por partes, ¿sí? Vamos a suponer que esto es la varianza de esta población. Lo primero que tenemos que hacer es sacar la media. Tenemos que sacar la media, ¿sí? Vamos a poner acá la media. Definida la media como la suma de todas esas observaciones, ¿sí? Dividido en la cantidad de observaciones. Entonces, para poder sacar la media, sumamos 5 más 7 más 11 más 12 más 14. Bien, dividido en n. N es 5, porque son 5 las observaciones. ¿Cuánto me da la media? 9,8. 9,8. La vamos a poner acá. La media me da 9,8. ¿Sí? Bien. Vamos por parte con esta ecuación. Lo primero que me dice que es las observaciones menos la media. Entonces vamos a poner acá las observaciones menos la media. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Restar, o sea, hacer la diferencia entre cada una de las observaciones y la media. Vamos a empezar con el 5. Bueno, 5 9,8 menos sí, 5 sería. Menos, 5. no, 5 menos 9,8. Okay. La porque observación, da negativo, claro. recordate, ¿sí? Menos 4,8 Sí, sería entonces. menos 4,8. 7 menos 9,8. Menos 2,8 sería. Menos 2,8. Y ahora pasamos del otro lado. Estos datos serían positivos. 11 Bien. menos 9,8. 1,2. 1,2. 12 menos 9,8. 2,2. Y 14 menos 9,8. 4,2. 4,2. Ya hemos sacado esta partecita de acá. ¿Sí? Perfecto. Ahora tenemos que elevar esto que hemos hallado al cuadrado. Entonces, ¿cómo haríamos? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser elevar esos datos que hemos hallado al cuadrado. Entonces, se los voy a poner acá. Sería menos 4,8 al cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de estos, ¿sí? Bien. Bien, ¿cuánto me daría? 23,04 puede ser. A ver, hacemos con la Menos calculadora. 4,8 por menos A ver, 4,8 sería. claro, menos 4,8 por menos 4,8. 23,04. 23,04. El otro nos Pusimos da como el índice. Y ahora tendríamos que elevar al cuadrado. Esperen que se los voy a poner acá para que no se confundan. Estos serían nuestros datos auxiliares, para que ustedes se den cuenta. Sería menos 2,8 al cuadrado. ese nos da 7,84. 7,84. Y después
1,2 al cuadrado. Eso nos da 1,44. 1,44. Después tenemos 2,2 al cuadrado. Nos da 4,84. 4,84. Y luego 4,2 al cuadrado. Nos da 17,64. 17,64. 64, sí. Bien. Ya tenemos esta parte de arriba, ya lo tenemos elevado al cuadrado. Y ahora, ¿qué nos dice? Que hagamos ¿qué? Una sumatoria. La sumatoria, ¿sí? La sumatoria. Entonces, se los voy a poner acá. Esto sería igual a 23,04 más 7,84 más 1,44 más 4,84 más 17,64. Nos Todo da esto, sí, 54,8. 54,8. Todo esto dividido en n. ¿Que quién es n? 5. 5. Divido esto en 5 y ¿cuánto me va a dar? 10,96. Bien. Entonces, la varianza es igual a 10,96. Y sí, a mí me pidieron hallar el desvío estándar. Entonces, el desvío estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, que es la raíz cuadrada de 10,96. Y lo dejo acá la fórmula. Acuérdense que el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cuánto me da? 3,31. Bueno, y sigue, ¿no? Un número largo, pero ¿cuántos Bien. números después de la coma ponemos? Y hacemos 2 números después de la coma. El tercer número lo redondeamos. Si se excede de 5 es el número superior, y si es menor a 5, Bien, entonces sería 3,31, porque da 0 el tercer bien, número. 3,31. Y este es el valor que me han pedido del desvío estándar. Espectacular. ¿Sí? ¿Lo entendieron así, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, esto, con estos valores que son poquitos, que son 5, es lo que nosotros tenemos acá en este gran ejemplo, ¿sí? Que básicamente es exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Paso por paso. Cada uno, la diferencia, la elevación al cuadrado, el valor total menos el valor total menos n, que son las observaciones, y esto nos da la varianza, ¿sí? Y después este valor de la varianza, ¿sí? Se le saca la raíz y nos queda lo que nos están pidiendo, que es ese desvío estándar. ¿El desvío ¿Sí? estándar es un porcentaje, profe? Digo, por cómo lo tiene usted puesto. Este desvío estándar, porque nosotros digamos, es un porcentaje porque nosotros estamos acá determinando. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que fíjense lo que nos dice acá. Acuérdense que parte de la definición nos dice, se expresa, bueno, cuando pueda poner el puntero, fíjense que en el tercer ítem nos dice que la varianza se expresa con el cuadrado de las unidades utilizadas. El desvío estándar es la misma unidad que la que se usó para medir. En este caso, son porcentajes.
Si hubieran sido kilogramos, esto nos hubiera dado kilogramos. Si hubieran sido una medida de longitud del metro, nos hubiera dado en metros. ¿Sí? Buena pregunta de parcial, ¿eh? Sí, señor. Caen todos ahí. Bien. Bueno, acá está lo que me preguntaba su compañero hace un rato del teorema de Chebyshev, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos viendo hace un momentito los percentiles y demás, Sí. yo les dije que no estaban relacionados. Digamos, no es que no estén relacionados, sino es que esto era otra cosa. Eso hace referencia a los desvíos estándar, y el otro hace más referencia, digamos, es una medida que me da una idea de los valores que se encuentran en esos determinados puntos de la curva, ¿sí? O cuántos valores o qué números representa el 50% o el 25% o el 75% de las observaciones que yo tengo. El teorema de Chebyshev, ¿sí?, lo que me indica son las desviaciones y me da una idea de dónde se agrupan los datos, porque esto que estamos viendo, estos 68%, me habla de los datos, de dónde se encuentra la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, este es el uso del desvío estándar. La desviación estándar nos permite determinar con buen grado de precisión dónde están localizados los valores de una distribución de frecuencias con relación a la media, ¿sí? Podemos hacer esto de acuerdo a un teorema establecido por el matemático ruso Chebyshev. El teorema de Chebyshev establece que independientemente de la forma que tenga la distribución, él dice que al menos el 75% de los valores de toda la muestra, de todas las observaciones, caen dentro de dos desviaciones estándar. Nosotros recién sacamos el desvío estándar, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Nosotros acá tenemos el valor de la media, ¿sí? Entonces, si el teorema de Chebyshev me dice que nosotros acá tenemos 0,166 y tenemos el desvío estándar que es de 0,058, estamos hablando acá en porcentajes, ¿no? Un desvío estándar que sería 0,166 más 0,058%, un desvío estándar acá, que sería, lo voy a poner acá. Sería el borde del primer cuartil. No primer cuartil, sino va a representar, ¿sí?, el 68% del total de las observaciones. Esto sería mi 0,166, creo que lo puse un 0 de más. No, está bien. 0,166 más 0,058, si no mal no recuerdo, ¿sí? Y esto también sería 0,166 menos 0,058. Entre estos dos valores, ¿sí?, entre la diferencia que me dé esto, acá y acá, estaría el 68% de las observaciones. En dos desvíos estándares, que sería 0,166 más 0,058 más 0,058, ¿sí?, lo que me dice Chebyshev, que puedo llegar a tener el 75% de los valores de, digamos, esas observaciones. Eso es lo que me establece Chebyshev. Chebyshev me dice, independientemente de la forma que tenga la curva, ¿sí?, cuando la media más una desviación
es aproximadamente el 68%. La media más 2 desvíos estándares, estamos hablando del 75% de la muestra. ¿Me entienden? Perfecto, profe. Bien, eso 95, profe. Esto nos dice independientemente de la forma que tenga la distribución. Cuando nosotros queremos hacer más, cuando nuestras observaciones tienen cuando nosotros estamos hablando de una curva simétrica, ¿sí? Cuando estamos hablando de una curva simétrica como esta que aparece simétrica, es decir, que tiene la misma cantidad de valores de un lado y la misma cantidad de valores del otro, nosotros podemos decir que la media más un desvío estándar es el 68% de las mediciones. La media y 2 desvíos estándares es el 95% de las mediciones. Para este tipo de curvas que es simétrico, los valores serían estos. Para cualquier otra curva, los valores podrían ser estos. Ahora sí me sigue. Sí. Sí, él me dice, si nosotros tenemos una curva que no es simétrica y que es así, en cualquier tipo de curva, la media más 2 desvíos estándares es aproximadamente el 75% de todos los valores que hay ahí. Ah, está bien, ¿Sí? está bien. Yo me estaba confundiendo, claro. No, por favor, para eso estamos. Y cuando nosotros tenemos esta curva que es simétrica, representan estos valores. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice. Teorema de Chebyshev, esto sí apúntenlo porque esto puede llegar a ser una pregunta cuando ustedes vayan a los finales. ¿Sí? Anótenlo por ahí. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo hace un rato, interpretación del teorema de Chebyshev en el ejemplo de los frascos, ¿sí? Acá son los 2 desvíos estándares, acá está la suma, la resta, acá están donde están distribuidos, ¿sí? A la luz del teorema de Chebyshev, analicemos los dos obtenidos. En ellos la impureza media de los 15 frascos del compuesto es 0,166% y la desviación estándar es del 0,058%, ¿sí? Si aplicamos el teorema de Chebyshev, decimos que la media más 2 desvíos estándares, que es 0,282, y básicamente lo que nos dice es, no sabemos cómo es la curva porque no la dibujamos, ¿sí? Pero supongamos que tenemos esta curva así, ¿sí? Esta es la media, y él nos dice acá y acá, con estos desvíos estándares, si no los conocemos cómo es la curva, podría estar el 75% de las observaciones. Si es que realmente tiene esta simetría la curva de esos frascos, estaríamos hablando que esos 2 desvíos estándares corresponden al menos al 95% de los valores. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y como no podía ser todo tan fácil y tan lindo, ahora vamos a ver cómo calculamos la varianza y el desvío estándar cuando hablamos de datos que son agrupados. ¿Sí? Entonces, presten atención porque cuando pido calcular la desviación estándar en los datos agrupados, muchos por ahí se confunden y se olvidan de la frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál sería este caso? Vamos a hacer otro ejemplo, pero con la misma cantidad de datos para que no sea, para que podamos resolverlo lo más rápido posible. Entonces acá vamos a tener las observaciones. Vamos a volver. ¿No quieres hacer el ejemplo en Excel? No. Quiere escribir ahí en el pen. No, quiero que lo entiendan así para después, o prefieren que lo hagan en Excel. No tengo problema, si es en Excel es mucho más rápido. Como les sea más cómodo, profe, no pasa nada.
No, pero por ahí alguno lo va a entender mejor si se los hago, digamos, así escrito, porque por ahí no llegan a entender las formulaciones. Bueno, pero hacemos los cálculos. Bueno, dale, hacemos así. Hacemos uno y uno. Para que no se sientan. Claro. Sí, más rápido para usted, si no. Igual Sí, debo sí, admitir, sí. profe, que tiene muy buena letra en Paint. Esto es ¿Ah, sí? ¡Qué sí, genio! de la gente que hemos visto hasta el momento, sí, sí. Bueno, acá vamos a poner las observaciones y acá vamos a poner la frecuencia de estas observaciones, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poner las observaciones, acá podemos poner más porque esto es más fácil. Ya, ahí ya corrijo ese error. Y me queda ahí. ¿Cuántos son? Bien. ¿Ustedes pueden ver ahí o agrando la pantalla? Si puede un poquitito más grande. Sí. ¿Ahí? Espectacular. Bien. Entonces, nosotros tenemos estos datos. Ah, y vamos a poner la frecuencia. En X, profe, está poniendo que son edades. Acá vamos a simular que estas son las edades de los niños que van, bueno, y no tan niños, que van a la pileta, ¿sí? Y esta es la frecuencia de las veces que van durante la semana, ¿sí? Hay algunos que van toda la semana, de lunes a viernes, y hay otros que van menos seguido, ¿sí? Como para darle un contexto a estos cálculos. Entonces, fíjense que acá, a diferencia de lo que estábamos calculando hace un momento, ¿sí? Nosotros acá nos aparece algo que es la frecuencia. Nosotros, la formulación de la media, ya la vimos hace un rato, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan cómo era? A ver si yo acá, no sé si puedo buscar. Entonces, la media era la sumatoria, los voy a poner acá. Acuérdense que la media, vamos a hacerlo con la media de la población para que se haya más. La media era cada una de las observaciones por la frecuencia dividido en n, donde n era la suma de todas las frecuencias. ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es sacar la media. ¿Sí? La media, dijimos que iba a ser cada una de estas observaciones por la frecuencia dividido en la suma de la frecuencia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar la frecuencia. ¿Cómo sumo la frecuencia? De acá y sumo la frecuencia. Entonces este dato de acá va a ser n. N va a ser igual a 25, ¿no? ¿Sí? 25. Y ahora vamos a sacar la media. Entonces, ¿cómo calculo la media? Entonces, la media va a ser igual, que acá lo puedo hacer
para hacerlo más fácil, hago la observación por la frecuencia, vamos a ponerle F grande acá también, por la frecuencia, y después le hago la sumatoria y lo divido en N. Sería lo más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? X por F, y después arrastro para todos. ¿Sí? La sumatoria de todo esto me va a dar 341. Entonces, esto de acá sería la sumatoria de cada una de las observaciones por la frecuencia. Y a eso nada más lo tengo que dividir por N. ¿Sí? Entonces pongo igual, pongo este valor que es la sumatoria y lo divido en N. Y esto me da la media. Ya tengo la media. ¿Sí? Ya tengo la media. Bien. Que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Sí? Para los datos agrupados, lo voy a para que ustedes los vayan viendo, lo voy a poner acá. Los datos agrupados, el desvío, la varianza, me dice que va a ser la diferencia entre cada observación menos la media por la frecuencia. Entonces vamos a hacer acá esta parte. Primero vamos a hacer X menos mu y después a esto, ¿sí? Lo vamos a hacer paso por paso. Lo vamos a multiplicar por la frecuencia. ¿Sí? Vamos a poner la frecuencia de este lado para que quede igual a la forma. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos a poner esto igual. Esto va a ser igual. ¿Cuáles son las observaciones? 5. O en este caso B2. Las observaciones menos La media, que es la 20. media. Que la puede poner fija, ¿no? Ahí Sí, sí, y ahora la pongo fija. Una vez que le doy el Enter, la pongo fija. Pesos adelante de la C, pesos detrás de la C. Y eso lo fija. Y ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar. ¿Sí? Ya tengo este valor de acá. Ahora voy a multiplicar cada uno de esos valores por su frecuencia. Entonces voy a hacer la frecuencia por el valor de la diferencia entre la observación y la media. ¿Sí? Bien. Y ahora me falta una partecita. Ahora a eso lo tengo que... Perdón. Lo tengo que sumar. Nos estaba faltando elevarlo al cuadrado acá, chicos. Me disculpo. Esto es al cuadrado. Y después va esto al cuadrado por la frecuencia. Lo puse ahí al lado para... Y acá va por la frecuencia. ¿Sí? Básicamente, esto sería
2 veces el producto de este número 2 veces, ¿sí? El producto de menos 8,64 por menos 8,64. Y a ese valor lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Este valor por la frecuencia. Ahora sí está. Es la salvación, profe, el Excel. El Excel sí, te imaginas que hubiéramos dado cuenta después de... Bien. ¿Y ahora qué nos está faltando hacer? La sumatoria de todo esto. La sumatoria de todo esto va a ser igual a 447,76. Lo vamos a marcar de este color. Esto, 447,76, ese valor que nos da es esto, todo el numerador, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer ahora para calcular la varianza es dividir este valor por n. ¿Y quién es n? 25, ¿sí? Entonces vamos a poner acá la varianza va a ser igual a este valor dividido en n, ¿sí? Y ahora Se equivocó, el profe, estándar... puso el valor de media, no el valor de 25. Uy, perdón. Ahora sí. Y ahora sí. Y ahora el desvío estándar sería igual a la raíz de la varianza. ¿Sí? Y este es el desvío estándar y este es el valor que a nosotros nos están pidiendo. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Sin vergüenza, chicos. Lo más complicado es por ahí identificar cada cosa, pero después es bastante... Es aplicar la fórmula y saber cómo hacerla paso por paso y tenerla siempre presente, nada más. Si alguno me está escribiendo, no lo estoy leyendo porque tengo compartiendo pantalla, ¿sí? Una consulta, hasta ahora estamos calculando un solo desvío estándar. No, este es el desvío estándar en este caso estamos sacando la población. Este es el desvío estándar de toda la población. Ok, lo que me da confusión con las anteriores filminas que hablaba sobre un desvío estándar, dos desvíos estándar. Claro, vos fíjate que nosotros acá estamos hablando de edades, ¿no? Porque para ponerlo en un marco, dijimos que la edad promedio de esos niños que van a la pileta es de 13, no existe esta edad de 13,64, ¿sí? No existe, pero bueno, para el ejemplo decimos que, bueno, la edad promedio es de 13,64, ¿sí? Estas son las frecuencias con que van a la pileta y qué sé yo. Bueno, que la diversidad o la variabilidad de la edad promedio con el resto de las edades es de 4,23. Estamos hablando de años. En este caso, acá serían 13,64 años y acá serían 4,23 años. Que si yo sumo la media de 13,64 más 4,23, que rondaría cerca de los 18, ¿sí? Me dice que dentro de serían 18 y en menos serían de aproximadamente 8. Entre los 8 y los 18 años se encuentra el
como vamos a tomar una curva esta que no sabemos si es simétrica, pero decir que no es simétrica, y por el teorema de Chebyshev nos está diciendo que entre los 8 y los 18 años se encuentra el 75% de estos niños. Profe, De esas edades. podríamos hacerlo más exacto. Podría hacer usted la curva. Hagamos la curva y veamos si es si es capaz. Vamos a tratar de hacer lo propongo. ¿sí? Vamos a ver si esto me da, si me puede hacer la curva normal. ¿Sí? Esto me va a dar una idea de esta curva. ¿Sí? Fíjense. ¿Sí? La media me da entre los 13,64 años. O sea que la media de todas estas observaciones me está dando por acá. Ese es el valor medio de esta curva. Más cerca del... Ahora vamos a poner por acá. ¿Sí? Aproximadamente por acá. ¿Sí? Más cerca del 14 que del 13. 13,64. ¿Sí? El desvío estándar es de 4,23. ¿Sí? El desvío estándar es de 4,23, o sea que serían 13,64 más 4,23, que caería aproximadamente, si alguno tiene una calculadora, lo hacemos más rápido. ¿Me pueden dar ese valor? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Ah, Perdón, me estaba haciendo la cuenta. 17,87. 17,87. Claro, Más casi o menos. pegado ahí al 18. Bastante bien. Bien. Y después 13,64 menos 4,63. 4,23. Eso da 9,41. Bueno, 9,41. Si hacemos uso, dice que la variabilidad de estas edades, siendo un desvío estándar, se encuentran dentro de estos valores. Por el teorema de Chebyshev, esta curva no es simétrica. Básicamente, Estamos hablando del 75%. Acá vamos a tener un porcentaje de variabilidad. Si fuera simétrica tendríamos el 68%. Si fueran, fíjense que estas dos desvíos estándares estaríamos hablando de cerca de 22 por acá. Y menos 8, esto sería cerca de acá, a los extremos, ¿sí? Básicamente lo que me está diciendo este desvío estándar con respecto de la media, que las edades de estos niños varían o se mantiene una variación de 4 años. Desde los 13, que es la media, 4 años, es un desvío estándar, ¿sí?
Aproximadamente. 22.1 le daría con 2 desvíos. Bueno, entonces acá, según la curva de Chebyshev, ese 21, y que acá serían como cerca de 4, sería el 75% de toda esta población. ¿Sí? Acá estamos utilizando una muestra, nosotros hicimos todo este cálculo con una población, por eso quizás los números no nos den demasiado. Bien, si nosotros utilizáramos la de la población, básicamente acá esto tendríamos que, al n le tendríamos que restar 1, nada más, y quizás nos podría llegar a dar un número más exacto. Pero básicamente, bueno, ¿qué nos representa este desvío estándar? Nos dice que de la media, ¿sí?, que son 13,64 años, las edades varían en 4,4 años, vamos a decirlo acá. De 13 años, de 14 años, más o menos 4 años, ese es el gran desvío que hay con respecto a la media. Todas esas edades, en promedio, varían en 4 años. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, así se halla el desvío estándar cuando estamos hablando de cuando tenemos datos que están agrupados. Esto, vuelvo a repetir, estamos hablando de la población. ¿Qué pasa cuando hablamos de la muestra? ¿Qué pasa cuando hablamos? Básicamente, lo que varía acá es la designación de las variables y la población ya no es 25, sino es 25 menos 1. O sea, que todo el cálculo que nosotros hicimos acá, básicamente lo único que cambia es esto. Ya que tenemos la tabla armada, si yo coloco 24, ¿sí?, ya el desvío estándar, estamos hablando de un desvío estándar un poco mayor. ¿Sí? En el otro teníamos 4,23. Bien, y nosotros tenemos 4,35. Esto es para la población. ¿Sí? Básicamente, en la población es n menos 1. No la muestra, profe. Bien. Perdón, en la muestra es n menos 1. ¿Sí? Es la misma formulación, varía en la designación de las variables, que acá antes teníamos un sigma y ahora tenemos una S, que habla de ese del desvío estándar, y la varianza. Se modifican estos parámetros, ¿sí? En la población esto era mu, en la población esto era sigma al cuadrado, y acá era E. Pero básicamente los cálculos son, digamos, los mismos. Esto cuando no tenemos frecuencia, ¿sí? Para los datos agrupados lo único que tenemos que hacer es agregarle, en este caso, multiplicarlo por la frecuencia, ¿sí? Cuando me deje el puntero, vamos a ponerle la F, multiplicarlo por la frecuencia. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Este es un repaso de lo último que vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Qué pasaría cuando nosotros tenemos
que hallar esto para cuando tenemos una serie de datos. Cuando tenemos las edades, por ejemplo, entre los 6 y 10 y los 11 y 15, es exactamente lo mismo. Acuérdense que primero tengo que sacar un valor promedio. Voy a aprovechar que tengo el Excel acá, ¿sí? Voy a dejar estas frecuencias, voy a cambiar esto nada más. Supongamos que tenemos entre 0 y 9 años, vamos a hacerlo más chico, entre 0 y 5 años, entre 6 y... estamos haciendo de 4, ¿no? Serían 5, ¿no? Serían 11, entre 12 y 6 y 9, ¿no? Entre 6 y 11, entre 12 y 17. Acuérdense que cuando hacemos esta serie de datos tiene que ser la misma cantidad, ¿no? Entre 18 y 23, entre 24 y 29, y entre 30 y 35, ¿sí? Vamos a hacer eso, nada más. ¿Sí? Cuando tenemos esta serie de datos, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Ordenar de mayor a menor, ¿puede ser? No, ya está ordenado de mayor a menor. ¿Qué pasa cuando teníamos esta serie de datos? Primero sacar el promedio de cada uno, ¿no? Sí, señor. Hay que sacar el promedio de cada uno. Serían 0 más 5 dividido en 2, que acá sería 2,5. 6 y 11, 17, dividido en 2, que sería de 8,5, ¿verdad? 12 y 17 dividido en 2, 14,5. 18 y 23 dividido en 2, 25,5. No, 25,5 no. Entonces serían 18 y 23, serían de 31. ¿No? 41. Serían 20,5. Serían 20,5. Sí, 20,5. 24 y 29, que serían 53. Esto sería de 26,5, ¿no? 6,5. Y el otro sería de 32,5. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acá hemos sacado, vamos a ponerlo XPROM, el X promedio, ¿sí? Acá está la frecuencia con que ocurre cada una,
y los datos, y los cálculos son exactamente iguales ahora, ¿sí? Yo tomo como observaciones al promedio de la serie y los datos son tal cual los hemos efectuado recién, ¿sí? Lo único que cambia es este promedio de acá. Ya no vamos a tener un valor entero, sino vamos a tener el promedio de esas edades. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a ir con esto, que por ahí es importante, porque les va a dar una idea de la dispersión. Vamos a ver el coeficiente de variación. Básicamente, ¿qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la relación que existe entre el desvío estándar y la media multiplicado por 100, y eso nos da un porcentaje, ¿sí? La varianza y la desviación estándar son medidas absolutas porque se basan en valores originales de la variable correspondiente. Sí, perfecto. El coeficiente de variación, que es simplemente el cociente entre la desviación y la media multiplicado por 100, es una medida relativa de dispersión, ya que esa forma de cálculo implica que su valor indica en qué proporción de la media se representa al desvío estándar. ¿Sí? Vamos a un ejemplo acá. ¿Sí? Acá tenemos una fábrica de dulces que elabora 10 productos diferentes, ¿sí? Y a continuación se presentan los costos de producción por cada 100 piezas de las diferentes golosinas y se calcula su varianza y su desvío estándar. ¿Sí? Entonces acá tenemos una muestra, donde se calcula el promedio, se calcula la varianza según lo hemos calculado hasta ese momento, calculo la varianza y después calculo el desvío estándar. El desvío estándar es 15,64 y me pide que haya el coeficiente de variación. Entonces, ese coeficiente de variación va a ser el desvío estándar dividido en la media, por 100. Ese porcentaje que me va a dar acá indica que la desviación estándar representa un 42,85% de la media. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice acá la teoría? Indica en qué proporción de la media representa ese desvío estándar. ¿Qué parte de la media o qué proporción de esa media corresponde a ese desvío estándar? Si nosotros tuviéramos que sacar el desvío estándar de lo que hicimos acá, de este ejercicio, diríamos que ese desvío estándar, ese coeficiente de variación va a ser el desvío estándar dividido en la media por 100. O sea que ese desvío estándar representa un 65% de esa media. O sea, profe, estamos hablando de un desvío estándar. Sí, de un desvío estándar, sí. Esto difiere de lo que decía Chebyshev. No, esto es un coeficiente de variación, mide la variabilidad del desvío estándar respecto de la media. No es lo que dice Chebyshev. Chebyshev toma en cuenta todas las observaciones de la población o de la muestra. Chebyshev toma todas las observaciones, y él dice que independientemente de cómo sea nuestra